Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación del gobierno de Gustavo Petro tras la renuncia de varios de sus ministros como consecuencia de los desencuentros transmitidos en vivo y en directo en el Consejo de Ministros de la semana pasada. Para analizar este tema nos acompaña desde Medellín Juan David García, abogado, periodista y analista político. Juan David, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Yo encantado de estar con ustedes. Bueno, Juan David, antes de pasar a la crisis en el gabinete, coméntanos, por favor, cuáles son los principales problemas que afectan al gobierno de Gustavo Petro. ¿En qué contexto se está dando esta crisis? Bueno, diría que hay muchos problemas, muchas dificultades que ha enfrentado el gobierno desde el 7 de agosto de 2022, cuando se posesionó el presidente, pero fundamentalmente hay cuatro problemas. El primero de ellos, la incompetencia del gobierno. Los gobiernos, por definición, pueden ser ineficientes, en fin, pero el gobierno actual tal vez se caracteriza fundamentalmente por la incompetencia, la incapacidad de concretar objetivos, de sacar adelante iniciativas, proyectos, en fin, algo que, por ejemplo, quedó en evidencia en el Consejo de Ministros de la semana pasada, que fue televisado y que además pues terminó convertido en un show, en un desastre. Pues el propio presidente Petro admitió que de alrededor de 185, 186 objetivos que se ha trazado el gobierno, casi 150 no se han conseguido. Y esto pues a un año y medio de terminar el gobierno. Entonces, el primero, la incompetencia. La segunda cuestión, la corrupción. La corrupción ha caracterizado o ha acompañado al gobierno durante estos 2 años y medio de una forma tremenda. Es decir, escándalos sobre la financiación ilegal o los aportes de actores ilegales a la campaña presidencial, que por ejemplo esta semana salen a la luz, sale un nuevo escándalo sobre un personaje conocido como Papá Pitufo, tal vez uno de los capos del contrabando en el país, que va a ser ahora extraditado desde Portugal. Luego también la corrupción en muchos órganos o dependencias del gobierno, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en donde varios de sus ministros participaron, ya unos de ellos exministros, como por ejemplo el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en fin. También el escándalo en Ecopetrol, que es la principal, la petrolera estatal, sobre cómo, por ejemplo, Ecopetrol ha ido perdiendo valor en el mercado, pero en parte por la corrupción administrativa y burocrática dentro de la empresa. Y el tercer problema o la tercera situación que más afecta al gobierno y que le ha impedido conectarse con la ciudadanía, resolver problemas, es el radicalismo. El radicalismo de gran parte de sus funcionarios, no solo del presidente, por el tono de su discurso, que entonces los ha alejado de la realidad y les impide ver con seriedad y con racionalidad los problemas más importantes que tiene el país. Tenemos ahora una crisis de orden público y de violencia en regiones como el norte de Santander, la subregión del Catatumbo, que se la ha tomado el Ejército de Liberación Nacional, el problema en el departamento del Cauca y en el Putumayo al sur del país, que son epicentro de las disputas entre grupos narcotraficantes, las disidencias de las FARC, en fin, y una política exterior completamente equivocada, al margen de los cambios internacionales que han estado ocurriendo. Ahora, dicho todo esto, descrito todo este panorama, vamos a los hechos que detonaron la crisis en el gabinete de Gustavo Petro, concretamente la designación de Armando Benedetti como jefe del despacho de la presidencia y de Laura Saravia como ministra de Relaciones Exteriores. Empecemos con Armando Benedetti. Juan David, ¿cuál es la trayectoria de este político y por qué fue tan controvertida su designación?
Bueno, en primer lugar, pues Armando Benedetti es un personaje con una trayectoria muy amplia, muy extensa en la política colombiana. Proviene de las familias políticas de la región Caribe, de una ciudad como Barranquilla, que es de las principales áreas urbanas del país. Entonces, digamos que forma parte como del establecimiento político tradicional del Caribe, que ha sido sumamente influyente en la política nacional en las últimas décadas. Eso entonces le dio un gran reconocimiento, no solo en el actual gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Benedetti es uno de estos camaleones políticos a los que está acostumbrada la gente en Colombia, que formó parte o fue uno de los principales impulsores o difusores de los anteriores gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos, y de repente es tal vez uno de los principales escuderos hoy en día del presidente Petro. Entonces, esto es lo que explica que sea tan importante. Es un personaje que se ha mantenido vigente en la política colombiana durante alrededor de 20, 25 años y ha participado de todos los gobiernos más recientes. Luego, esto explica por qué el presidente Petro lo tiene a su lado, porque es tal vez uno de los personajes más influyentes o con mayor capacidad de incidencia sobre los otros factores de poder en la política colombiana que le ha permitido a Petro mantenerse en el gobierno y también, digamos, impulsar gran parte de sus proyectos de ley, de sus reformas más ambiciosas y encontrar apoyo en los partidos tradicionales, en el ala, digamos, más cercana a Petro del Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, pero pues hoy, por ejemplo, esas coaliciones se han ido rompiendo y Petro no tiene margen de maniobra, lo ha perdido. Ahora, Pero Benedetti tiene otra característica, o digamos, hay otra razón para que Benedetti siga estando en el gobierno y ahora haya asumido la coordinación del departamento, digamos, se haya convertido en el jefe de gabinete del presidente Petro, y es que en la campaña jugó un papel fundamental en la consecución de recursos para la financiación de la misma, digamos, fue uno de sus principales asesores políticos y tendió puentes con las fuerzas que lo iban a apoyar para su camino a la presidencia. También porque sabe muchos secretos sobre la financiación discutible, irregular, podríamos decir también ilícita, que se está investigando de la campaña del presidente Petro. Este es tal vez el factor más importante que explica el poder de influencia que Benedetti tiene hoy en el gobierno. ahora, Juan David, pero al mismo tiempo, a pesar de ser una persona con una trayectoria política bastante amplia y tener cierta influencia, es un personaje bastante controvertido porque sobre él pesan investigaciones judiciales, tiene acusaciones de violencia doméstica y además tengo entendido, ha trascendido que ha tenido problemas con las drogas y el alcohol. ¿Podrías explicarnos los hechos que hacen que se cuestione su permanencia en cargos tan altos en el gobierno? Sí, por supuesto. Benedetti, como lo dije hace un instante, es un camaleón político, es decir, ha formado parte de todos los distintos gobiernos, de repente se muestra a sí mismo como un progresista, como tal vez uno de los principales exponentes del proyecto del presidente Petro, pero es su manera de mantenerse vigente en la política colombiana. Probablemente dentro de unos años, si las investigaciones que hay en su contra no prosperan, lo veremos participando de otros gobiernos o nuevamente en el Congreso de la República. Las investigaciones que hay en su contra, pues hasta ahora no han prosperado. Tiene varias denuncias penales, pero además porque no me corresponde a mí probarlo, pero los cuestionamientos que hay en su contra son sumamente fuertes, escándalos de corrupción, directamente en lo que mencioné ahora sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la desviación de recursos hacia, por ejemplo,
representantes a la Cámara, senadores en el Senado de la República, en fin, y Benedetti está en el centro de todos estos escándalos. Pero es tanto lo que puede saber Benedetti sobre aquellas cosas oscuras o turbias del gobierno que el presidente no puede prescindir de él fácilmente. Juan David, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la controversia que ha generado la otra designación de Laura Saravia como ministra de Relaciones Exteriores. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de Colombia, concretamente la crisis ministerial en el gobierno de Gustavo Petro a raíz pues, de la renuncia de varios ministros como consecuencia de los desencuentros transmitidos en vivo y en directo la semana pasada en su Consejo de Ministros con motivo de la designación de Armando Benedetti y de Laura Saravia. Nos acompaña Juan David García. Y en el bloque anterior veíamos pues, los inconvenientes y el perfil político que tiene Armando Benedetti, nombrado jefe del despacho de la presidencia del gobierno de Gustavo Petro. Juan David, pasemos ahora a otro perfil que ha generado bastante controversia, que es la designación de Laura Saravia como ministra de Relaciones Exteriores. Ella empezó, digamos, su trayectoria como asesora de comunicaciones de Armando Benedetti cuando este era senador. Y posteriormente ambos han tenido problemas. ¿Podrías explicarnos la trayectoria de Laura Saravia al interior del gobierno de Gustavo Petro y cómo es que ella rompe con Benedetti y terminan peleándose y ella incluso termina siendo insultada en unos audios por Benedetti? Sí, por supuesto. Lo primero que debemos decir al respecto es que Laura Saravia ha tenido un ascenso sumamente rápido en espacios de poder y no únicamente en el gobierno actual, sino que se ha convertido en una figura sumamente visible, mediática, por estar obviamente pues, en el centro de todas estas discusiones y escándalos. Es tal vez lo que mayor visibilidad le ha dado, sin demeritar o sin discutir que sea un personaje inteligente. Realmente la mayoría de las personas en Colombia sí son muy críticas sobre la llegada de Laura Saravia, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que este había sido un ministerio clave, y que lo ha sido a lo largo de nuestra historia, un ministerio clave en la proyección de los intereses nacionales hacia América Latina, hacia los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y en general en el escenario internacional, de modo que siempre había sido un ministerio que lo lideraban o lo representaban personajes de altísimo nivel, de las más altas calidades profesionales, intelectuales, con trayectoria política, con conocimiento del escenario internacional, de los intereses del país y también, digamos, con reconocimiento en las distintas esferas políticas, por lo que la llegada de Laura Saravia es algo completamente atípico. Nunca se había visto en la historia política del país que un personaje, digamos, poco reconocido y de poca trayectoria profesional y política llegara a la Cancillería. Lo mismo que ocurriría si llega alguien que, por ejemplo, no tiene conocimientos de economía al Ministerio de Hacienda o de Economía o a la cartera de Minas y Energía. Lo que ha pasado con Laura Saravia es obviamente pues, sumamente sorprendente y preocupa mucho a quienes conocen de política exterior, porque pues aunque sea un personaje hábil en la negociación y la comunicación política, pues no tiene la competencia ni las capacidades que se requieren para un ministerio tan importante para el país. Ahora, ella renunció a otro cargo importante, creo que ella antes fue jefa del despacho de la presidencia y renuncia a este cargo el año 2023 por unos audios
en los que discute con Armando Benedetti. ¿Podrías explicarnos este caso? Porque se relaciona con el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro. Sí, correcto. De hecho, pues parte de ese escándalo, de esa situación, tiene que ver con un dinero en efectivo que se perdió, que tenía Laura Sarabia en su casa y que entonces hizo, digamos, como que el incendio se propagara más rápido hacia otras cuestiones que la gente desconocía sobre la financiación de la campaña del presidente Petro. Laura Sarabia estuvo hace alrededor de año y medio en este escándalo, involucrada en este escándalo por los seguimientos ilegales, las interceptaciones ilegales de comunicaciones de la niñera de su hijo, porque se le señalaba a la señora Marelvis Mesa de haberse robado ese dinero. Pero muchos se preguntaban por qué Laura Sarabia tenía una bolsa con grandes cantidades de dinero en efectivo en su poder. De ahí que parece que ese dinero iba a pagar una serie de sobornos de personas que tenían información sobre la campaña. Y esto pues está directamente relacionado con Armando Benedetti, que ha utilizado como arma de presión o mecanismo de presión al presidente y a Sarabia y a otras figuras dentro del gobierno nacional prácticamente para mantenerse en el poder, para justamente haber llegado ahora a ser el jefe de gabinete. Y es que en varios de esos audios él habla de 15.000 millones de pesos que él ayudó a conseguir en la campaña y que no serían propiamente de fuentes o de origen legal. Ahora, yendo a este Consejo de Ministros de la semana pasada, que quedará por la historia por los cuestionamientos en vivo y en directo al presidente, las figuras que más destacaron al oponerse a estos nombramientos de Gustavo Petro fueron la ministra del Ambiente, Susana Muhammad, y la vicepresidente y ministra de Inclusión y Equidad, Francia Márquez. ¿Qué revela para ti que personajes tan comprometidos con el gobierno de Gustavo Petro se hayan pronunciado en contra de estas designaciones en vivo y en directo? Bueno, lo primero que podemos destacar ahí es el desengaño o la decepción tan grande que sienten con el presidente por dos razones. La primera, que el presidente le haya dado tanto poder y tanta capacidad de tomar decisiones a Armando Benedetti, con lo cuestionado que es, y haya prácticamente pasado por encima de Francia Márquez, de la ministra Muhammad, de otros ministros que se supone han sido más leales al presidente, han creído, si se puede decir de esta manera, han creído en el proyecto del gobierno. Entonces sienten que lo que hizo el presidente designando a Benedetti fue una traición, así es como ellos lo interpretan. Y en segundo lugar, pues desde el punto de vista ideológico, también sienten que el presidente se desmarcó completamente de lo que ellas esperaban y de lo que los demás esperaban del gobierno, puesto que, como lo dije al inicio, Benedetti es un representante del establecimiento político tradicional. Entonces sienten que es sumamente incoherente esa decisión, pero en gran medida yo creo y no lo dicen públicamente, pero creo que saben por qué Benedetti está ahí, porque precisamente conoce todos los secretos de cómo el presidente al final pudo llegar a la presidencia. Pero esto pues no ha hecho más que desbaratar el gobierno, han renunciado todos los ministros, ahora el presidente está fuera del país, lo que significa que prácticamente no tenemos gobierno en este momento. Juan David, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la crisis en el gabinete de Gustavo Petro, acompañados por Juan David García. En el bloque anterior estuvimos viendo
las consecuencias pues, que ha tenido la designación de dos personajes sumamente polémicos en el gobierno de Gustavo Petro, como son Armando Benedetti como jefe del despacho de la presidencia y Laura Sarabia como ministra de Relaciones Exteriores. Juan David, siendo que en Colombia uno de los principales problemas actualmente es esta crisis humanitaria con motivo del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional en el Catatumbo, ¿no consideras que la idea de Gustavo Petro de transmitir en vivo y en directo su Consejo de Ministros la semana pasada, teniendo conocimiento de estas fricciones, fue un cálculo más que una torpeza como para que se deje de hablar de ese problema y tener una cortina de humo, como también fue en su caso la disputa que tuvo con Donald Trump con motivo de los deportados? Sí, sí, en gran medida. Es decir, el presidente Petro se caracteriza por el cálculo político, pero yo creería que es una combinación, esto que está ocurriendo es una combinación de las dos cosas, el cálculo político, pero al mismo tiempo de torpeza. Es decir, el presidente hace cálculos, es evidente, pero luego los resultados o las consecuencias no siempre son las esperadas. Es decir, creo que el presidente sí pretendía desviar la atención de la ciudadanía sobre los graves problemas que está viviendo el país, en gran parte por causa de las decisiones que ha tomado el propio presidente Petro. Pero creo que no se imaginaba o no creyó que la tormenta política que se iba a desatar iba a ser de esta magnitud. Creo que al decidir televisar el Consejo de Ministros, pensaba que los ministros iban a evitar expresar alguna inconformidad con la llegada de Benedetti al gobierno al estar expuestos ante la opinión pública, y fue todo lo contrario. Todos se expresaron, o casi todos, pues, porque muchos de ellos permanecieron en silencio durante ese consejo, pero esto realmente demostró que el gobierno está completamente desbaratado, que no hay un plan, que no hay un proyecto serio, que además el presidente, que debería mostrar liderazgo, pues no lo tiene, al punto de que se le hayan revelado los ministros más importantes, y el único que al final parece que salió ganando allí fue Benedetti. Benedetti permaneció durante toda esa sesión callado, no dijo una sola palabra, así que a pesar de la imagen tan negativa que tiene ante la opinión pública, fue el que mejor se vio en términos de comunicación política, de transmisión de algún mensaje, porque no dijo una sola palabra. Los demás demostraron que o están en el lugar equivocado o no tienen idea de lo que están haciendo. Pero por otro lado, sí es cierto que el presidente quiso desviar la atención de los problemas, por ejemplo, lo que ocurre en el Catatumbo, lo que ocurre en el norte del Cauca o en el departamento de Arauca, que es limítrofe, así como el norte de Santander, con Venezuela, un gran problema de violencia causada por el ELN, pero no lo logró. Es decir, en todos los programas radiales de debate, de discusión en las mañanas, en el espacio público, la gente, aunque sí habló de este gran show mediático que significó el Consejo de Ministros, todo el mundo sigue con la atención centrada también en estos graves problemas. Es decir, la gente no lo ha olvidado ni lo va a olvidar. Y esa es una característica que tiene Colombia, y es que es muy difícil distraer a la opinión pública o manipular a la opinión pública, precisamente porque hay una gran prevención de la sociedad con los distintos gobiernos, entonces todos se mantienen en una constante alerta. Así que si el objetivo del presidente era desviar la atención, no consiguió desviarla. Antes bien, desató una tormenta política tremenda, pero él hace lo que ha hecho en estos 2 años y medio, siempre lo hace, y es se lava las manos, se excluye de cualquier responsabilidad, y por ejemplo ahora con semejante crisis está participando de una cumbre en Dubái. Sí, sí, efectivamente. Todo apunta, pues, como bien señalas, a que se le pasó la mano. Buscaba distraer un poco, pero terminó teniendo una crisis
ministerial. Y en esta crisis, como bien señalas, quien queda mejor parado, digamos, en cuanto a imagen política, es Armando Benedetti, quien guardó silencio, a diferencia de ministras que en lugar de hacerlo, lo que suele darse en circunstancias como estas, que es presentar su carta de renuncia, acabaron haciendo un show mediático. Y por otra parte, alguien que queda también bien parado es Laura Sarabia, que dicho sea de paso, está acompañando al presidente Petro en este viaje a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos. Bueno, Juan David, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Bueno, igualmente, un placer para mí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.